Hola, soy el del Yerton. Bienvenidos a este estudio llamado Porque lo digo yo. Tratamos con el tema de la autoridad espiritual y esta es la lección número 2. Lección número 2. Y lleva por título La cura para la rebelión. La cura para la rebelión. Y el pasaje con el que comenzaremos, nuestro pasaje inicial, está en 2 de Timoteo, donde Pablo le escribe al joven predicador Timoteo, quien es llamado su hijo espiritual. Y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 24 y 25, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esas son palabras muy fuertes. Los jóvenes predicadores necesitan escuchar esto. Claro, todo el mundo, pero especialmente los jóvenes predicadores. Hay que ser amables con todos. Y no hay que discutir. Si no tenemos cuidado, podemos caer en esta trampa. Y la razón es porque estamos tratando con este problema de la falta de sumisión a la autoridad espiritual. Y aquí hay algo que tenemos que entender. La rebelión es una actitud. La desobediencia es una acción. Vamos a repetirlo. La rebelión es una actitud. La desobediencia es una acción. Y esto comienza con una actitud de rebelión. El no estar sometido a nadie. Y de esto hablamos en la lección anterior. La rebelión proviene del orgullo. De hecho, es un fruto del orgullo. ¿Y qué es la rebelión? Bueno, la rebelión es una falta de sumisión a la autoridad. La falta de sumisión a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso es la rebelión. Y todos tendremos que tratar con esto. Todos nosotros. Dios es la máxima autoridad. Pero Él coloca autoridades delegadas sobre nosotros. Y nosotros tenemos que tratar con la rebelión que surge en nuestro corazón. Y lo primero que quiero señalar en esta lección es, el orgullo es un veneno. El orgullo es un veneno. Todos tendremos que tratar con él. Oh sí, siendo muy jóvenes descubrimos los espejos y desde ahí tendremos que tratar con el problema del orgullo. Proverbios 13:10 lo dice muy claramente. Y dice así, el orgullo solo genera contiendas, discusiones, peleas. Pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Notémoslo. ¿De dónde surgen las luchas? Del orgullo. El orgullo es el verdadero problema. Ese es el problema. Y todos tendremos que tratar con esto. Y el orgullo no comienza en donde vivimos, no comienza en el planeta Tierra, no. La Biblia nos enseña que el orgullo empezó en el cielo. En el cielo. Ahí es donde empezó todo. Orgullo, en el mismo trono de Dios. Hay un par de profecías bastante claras al respecto. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta está en el orgullo. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Todo comenzó en el cielo, en el mismo trono de Dios. Tenemos a Lucifer, y la palabra Lucifer es un gran nombre y significa la estrella de la mañana, estrella de la mañana. Pero 5 veces en este pasaje vemos que Lucifer se regodea, yo seré, yo seré, yo seré. Una y otra vez dice cosas así. Y es increíble que Satanás quisiera reemplazar al Dios Altísimo, reemplazar a Dios en su trono. Este arcángel, este hermoso ser creado por Dios, ahora
está intentando tomar el lugar de Dios. Isaías 14:14 nos lo enseña. Este es Lucifer hablando y dice, subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Esta criatura piensa que puede reemplazar al Creador. Ahora, el profeta Ezequiel habla de exactamente lo mismo. En Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15 dice, fuiste ungido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Verso 15 dice, fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Notémoslo, no está hablando de un hombre, no habla de un ser humano, habla de un ser angelical. Hablamos de un ángel. Es así como Lucifer comenzó, en el mismo trono de Dios. Entonces este problema del orgullo, de hecho, se originó en el cielo, en el cielo. Y el problema raíz para el diablo fue la iniquidad. Iniquidad, ese es su problema. Una falta de sumisión a la autoridad de Dios. El diablo se rehúsa a someterse a la autoridad. Se rehúsa a someterse a la autoridad de cualquiera, incluyendo la de Dios. Entonces fue aquí donde todo esto se originó en primer lugar. Todo comenzó en el cielo. Y lo segundo que quiero discutir con ustedes es lo que yo llamo el antídoto para el orgullo es la humildad. Humildad. Es la única buena respuesta. Mientras más grande es nuestro don, y el diablo tenía un don enorme, dice que era irreprochable en todos sus caminos, desde que él fue creado. Y la Biblia no dice eso sobre mí, no dice eso sobre ti, pero sí lo dice del diablo. Y esta perfecta criatura angelical nos muestra la lección. Mientras más grande es nuestro don, más nos vemos tentados a adorarlo. Y esto lo he visto muchas veces. Mucha gente que, mientras más talento y mientras más dones tiene, más grande es la tentación de abusar ese talento. Y eso fue lo que le ocurrió al diablo, con el gran nivel de perfección con que había sido creado. Comenzó a adorarse a sí mismo, rehusándose a someterse a Dios o someterse a la autoridad de Dios, con la intención de reemplazar a Dios. ¿Y qué he aprendido de esto? Desde el problema de la rebelión, que comenzó en el cielo, la solución a este problema también tendría que venir del cielo. Por esa razón, Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, porque el problema con el que estamos tratando aquí, el problema de la rebelión, no comenzó en el planeta Tierra, sino que comenzó en el mismo trono de Dios. Y eso debe llamarnos la atención. Esto es un asunto muy serio. Entonces, cuando vino Jesús, Él comprendió que la única manera de corregir lo que estaba mal en nuestro mundo era con sumisión. Y por eso le escuchamos decir una y otra vez, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Él hablaba continuamente de la voluntad de su Padre y de someterse a su Padre. Jesús comprendió que la humildad era la única manera de corregir el problema del orgullo en nuestro mundo. El sabio en Proverbios 18, verso 12, dice que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es la humildad. Estas son palabras sabias, palabras muy sabias, y nosotros tenemos que entender que es así como opera el reino de Dios. Es así como Jesús nos enseña a vivir nuestra vida. Él vino a vivir como un siervo entre nosotros. Si bien Jesús es Dios encarnado, Él no vino a hacer su voluntad,
Él vino a hacer la voluntad de su Padre. En el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27, Jesús enseña a sus discípulos cómo es que opera el reino de Dios. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Es así como opera el reino de Dios. El reino de Dios no opera como operan los sistemas del mundo. En el mundo, cuando alguien es designado como líder, se creen los más grandes. Son los jefes, son los mandamases. No, en el reino de Dios, mientras mejor siervo llegues a ser, mejor ministro también serás. Cumplirás mejor la voluntad de Dios, sometiéndote a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Y este es el ejemplo de Cristo. Cuando vemos la vida de Jesús, ya que Él voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre, pudo entonces convertirse en el Salvador del mundo. Esta idea de ir a la cruz no surgió de la tierra. Esta no es una idea del mundo, fue una idea de Dios. Jesús mismo, y este es uno de los grandes misterios de la Biblia, Dios haciéndose carne, Jesús tomando forma de siervo y sometiéndose a su Padre, diciéndole si es posible que esta copa pase de mí, y esto es la copa del sufrimiento. Él habla sobre morir, habla de la crucifixión, pero luego dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya. Y gracias a esto, Él llega a ser el Salvador del mundo. Jesús continuamente se refiere a Dios como su Padre. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 38 dice, Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su Padre han escuchado. Aquí hace contraste entre él mismo, su nacimiento sobrenatural, con todos estos otros líderes religiosos diciéndoles, ustedes actúan como su papá, y su papá espiritual es el diablo. Y él dice, yo estoy actuando como mi padre, y mi padre está en el cielo. Yo me someto para hacer su voluntad. Y es por esta razón, porque Jesús se humilló a sí mismo y obedeció la voluntad de su Padre, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, por encima de cualquier otra cosa. No existe nombre que esté por encima del nombre de Cristo Jesús. Dios lo exaltó porque Él reconoció que el verdadero problema en la tierra es el orgullo. Eso es lo que está roto en nuestra vida. Orgullo. Nos creemos más listos que los demás. Orgullo. No queremos estar sometidos a nadie. Y por esta torcida naturaleza humana, por lo que está roto en nuestra vida, Jesús vino para hacer lo posible, el estar bien con Dios. Y esta es la tercera cosa de la que quiero hablar. La ley de la reciprocidad. La ley de la reciprocidad. Cosechas lo que siembras. Y vaya si esto es verdad una y otra vez. Si siembras maíz, evidentemente cosecharás maíz. Plantas papas, cosecharás también papas. Esto es así, y es lo mismo con el orgullo. Siembras orgullo, cosechas orgullo. Siembras odio, cosechas odio. Plantas amor, cosechas amor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12, Jesús dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Y lo que Jesús hace es usar su propia vida como un ejemplo. Y les dice, si bien yo soy Dios encarnado, no he venido a demandar nada de ustedes. Yo vine a servirles. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la mismísima razón por la que Dios el Padre, ha exaltado a Jesús de tal manera. Es porque Jesucristo se humilló a sí mismo y obedeció la voluntad del Padre. Y ya que se humilló a sí mismo más que nadie, Dios le ha exaltado más que a nadie. Me estoy dando a entender. Es la ley de la reciprocidad, cosechar lo que siembras. Y como Él se humilló a sí mismo más que nadie, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, lo ha exaltado hasta lo más alto. Me encanta este pasaje en Filipenses 2:9, que nos dice exactamente lo que acabo de mencionar. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Está hablando de lo que hizo Jesús viniendo a nuestro mundo y sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre y muriendo como un esclavo. Vaya, si tan solo pudiéramos ver el ejemplo de Cristo y dejar que sea este el que nos guíe, que esta sea la base por la que tomemos decisiones en la vida, para ser como Jesús y seguir su ejemplo. Debemos entender que este no es el final de la historia. La historia no termina en una cruz. No, ni siquiera en una cruz vacía. Ni siquiera terminó con una tumba vacía, sino que termina en el trono de Dios, donde vemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y al Padre diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo ocurrió eso? Jesús comprendió la humildad, porque se sometió a sí mismo, porque no vino a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre. Por eso, Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, todo nombre. Ahora, esta ley de la reciprocidad es aplicable para toda área de nuestra vida. No solo cuando vamos a la iglesia, no, es para toda área de nuestra vida. Por ejemplo, tratándose de nuestras finanzas, dinero. Y siempre estamos tratando con esto, ¿o no? Tratándose de las finanzas, Jesús nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Qué palabra tan atractiva, ¿no? Desbordante. Ese es el principio. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Me escuchaste bien? ¿Me oíste bien? Esa es la ley de la reciprocidad, donde das y también se te da a ti. Y en este caso está hablando de dinero. Pero no solo aplica para el dinero, sino que aplica en toda área de nuestra vida. Por ejemplo, hablando de la revelación. Revelación espiritual, entendimiento y conocimiento que vienen de Dios. Es la misma ley. Nuestra revelación de la verdad de Dios está limitada por nuestra habilidad para reconocer y bendecir a los siervos del Señor que Él nos envíe. Y voy a repetirlo porque esto es de lo más importante que he dicho en esta lección. Nuestra revelación de la verdad de Dios está limitada por nuestra habilidad para reconocer y bendecir a los siervos del Señor que Él nos envía. Por ejemplo, las palabras expresadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 39. Jesús dice: y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si tú no eres capaz de reconocer las autoridades espirituales que Dios ha puesto en tu vida, y esto aplica para todos nosotros, hasta que no les reconozcas, tú no llegaste aquí por ti mismo, amigo mío. Alguien te ayudó a llegar hasta aquí. Todos nosotros tenemos una madre y un padre, naturalmente hablando.
Y es exactamente lo mismo en el espíritu. Tú no llegaste a donde estás por ti mismo. Alguien llegó y te habló de Jesús. Alguien te compartió la palabra de Dios. Y esto lo he visto tantas veces en la vida. Yo recuerdo el hombre más fácil por quien he orado. Él no era religioso. Que yo sepa, no era miembro activo de ninguna iglesia. Pero él creía que yo era un hombre de Dios. Los médicos le dieron la notificación de que pronto iba a morir. No había nada más que hacer. Su corazón estaba por fallar. Y médicamente no había mucho más que hacer. Él creía que yo era un hombre de Dios. Entonces me llamó y me pidió que orara por él. El hombre más fácil por quien he orado jamás. No hubo nada religioso al respecto. Y todo esto porque él creía que yo era un hombre de Dios. Entonces él me dijo, yo sé que Dios contesta tus oraciones, entonces si oras, yo voy a estar bien. Fue sorprendente, absolutamente sorprendente, porque a lo largo de mi vida he orado por cientos, probablemente miles de personas. Pero él fue la oración más fácil que he hecho. Y él no murió. De hecho, vivió unos 6 años más. Los doctores le habían dicho, te queda como un mes de vida, no vas a vivir. ¿Por qué? Porque él dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y gracias a eso, gracias a esto, Dios le tocó, Dios le sanó. No porque yo fuera algo especial, sino porque él comprendió esta ley espiritual. Y cuando nos humillamos a nosotros mismos y bendecimos a los siervos del Señor, ¿qué pasa? Abrimos nuestra vida a las bendiciones que fluyen a través de su vida. Todos quienes conocemos a Dios tenemos alguna experiencia personal. Ya hemos dicho que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos e hijas. Todos nosotros tenemos esta relación personal con Dios y esta revelación personal de Dios, nuestra experiencia personal con Dios. Y cuando nos sometemos a esto, abrimos nuestra vida a todas las bendiciones que fluyen desde ahí. Pero si nos endurece el orgullo y no nos sometemos, detenemos el fluir de las bendiciones de Dios. Vamos a ilustrar esto con la vida de Jesús. En la vida de Jesús, el comienzo de su ministerio fue mediante un hombre llamado Juan, conocido como Juan el Bautista, porque él bautizaba a todo el que pudiera encontrar y que se arrepintiera. Toda persona que se arrepintiera y se humillara, Juan les bautizaba. Jesús fue con Juan y le pidió a Juan que lo bautizara. ¿Por qué haría esto? Porque reconoció que Dios había enviado a Juan. Ahora, este era un bautismo de arrepentimiento. ¿Y por qué Jesús tendría que arrepentirse? Por nada. Pero tenía que dejarnos el ejemplo. Tenía que hacerlo. Si tú y yo queremos seguir el ejemplo de Jesús, Él tenía que ser el prototipo. Por eso va con Juan y le dice, esto es lo correcto. Bautízame. Y Juan se sometió a él y bautizó a Jesús. ¿Qué pasó? Cuando Juan sacó a Jesús de las aguas bautismales, el Espíritu Santo descendió de los cielos en la forma de una paloma, posó sobre Cristo y permaneció con él. ¿Y por qué pasó esto en este punto en particular? Porque Jesús se sometió a la autoridad espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 9 y 10, Jesús está hablando de este incidente, diciendo, entonces, ¿qué salieron a ver? Hablando de Juan el Bautista. ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Notémoslo. El pueblo salió para ver a un profeta, y Jesús salió a ver al predecesor del Mesías, aquel que fue enviado para pregonar, el Mesías ya viene, el Mesías ya viene. Y esto fue lo que hizo Juan, y lo hizo muy bien, porque Jesús le reconoce como aquel que había venido a anunciar al Mesías. Jesús recibió algo que nadie más recibió
mediante el bautismo de Juan. Ellos recibieron un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Jesús recibió al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Por eso en Mateo 7:12 Jesús dice: Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren, que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esta es la ley de la reciprocidad. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando nosotros no podemos reconocer a los siervos del Señor que Dios envía a nuestra vida, detenemos el fluir de las bendiciones de Dios. No lo hagas, amigo mío. No lo hagas. No permitas que esto ocurra en tu vida. Deja tu vida abierta a la autoridad espiritual. Siempre estoy observando y viendo alrededor, porque reconozco a muchos ministros, esos ministros y la autoridad que Dios ha puesto en su vida, la sabiduría que Dios les ha dado, la revelación que Dios les ha dado. ¿Cómo puedo recibirla? Solo hay una manera. Debo humillarme a mí mismo y escuchar. Debo humillarme a mí mismo y someterme. Y sometiéndome, aprenderé y podré estar abierto cuando diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto no solo se refiere directamente a Jesús, sino que se refiere a cualquiera que Jesús envía a nuestra vida. Por eso yo te reto, no importa en qué posición estés en la vida, encuentra las autoridades espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Humíllate a ti mismo. Y si puedes hacerlo, abrirás las ventanas de los cielos y Dios comenzará a derramar bendiciones tras bendiciones sobre tu vida, porque habrás aprendido la lección de la humildad.